México se acerca a los 40.000 casos de coronavirus, con casi 4.000 muertos. El sistema de salud se saturó, ya que la epidemia develó que el país adolecía de una falta de personal médico. Y hay una doctora uruguaya que está trabajando para paliar la situación. El estado de Baja California concentra más de 400 de los fallecidos, con un epicentro particular en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, con mucha población migrante y deportada, y un número elevado de personas en situación de calle. Es en Tijuana donde comenzó a intervenir recientemente la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, que se hizo cargo de una cancha de básquetbol reconvertida en unidad hospitalaria auxiliar. De todo esto les proponemos hablar ahora con María Rodríguez Rado, que es responsable de la respuesta de Médicos Sin Fronteras a la emergencia COVID-19 en México. María es médica e infectóloga, nacida en 33, Uruguay. María, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Tú estás en este momento en el DF, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, acabo de llegar a DF, estaba en Tijuana abriendo el hospital que tú recién mencionabas. Ahí entonces en Tijuana, si estuvieras allá, sería bastante más temprano. Ahí en el DF son las 9, ¿no? Son 2 horas de diferencia. Sí, exacto. ¿Cómo está la cosa por ahí en México, en Ciudad de México? ¿Hay el ambiente? ¿Hay preocupación? ¿No hay, viendo imágenes pareciera que la población no está tan siguiendo tanto las restricciones de movimiento, ¿no? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? A nivel de la parte más de la periferia y de la parte de estado de México, hay mucho más movimiento que en la parte más céntrica de Ciudad de México, de la parte de DF. Las medidas se toman parcialmente, digamos. No es como en Uruguay, que hay una respuesta mucho mayor de la comunidad. Claro. Pero María, quizás algunos oyentes recuerden porque conversamos contigo hace algunos años aquí en el programa, pero vale la pena refrescar. Como decía, sos oriunda de 33, estudiaste acá en la UDELAR, hace 16 años que estás vinculada con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Más o menos, por ahí, Por sí, el 2004 más o exactamente. menos. Trabajaste en lugares como Kenia, que tiene una epidemia muy fuerte de VIH. También estuviste en Sudán del Sur, por ejemplo, que ahí tuviste una experiencia muy fuerte. Ah, sí, en Sudán del Sur he estado varias veces y la última vez sí salí con una malaria severa que estuve ingresada en Kenia. Sí, pero bueno, igual, eso es una parte anecdótica de toda esta vida con Médicos Sin Fronteras y me quedo más con las cosas más, digamos, satisfactorias y positivas, que es llevar ayuda humanitaria a donde la salud parece que es un privilegio y no un beneficio, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, también en Sudán del Sur, acá cuando estuviste, cuando charlamos contigo, creo que fue en 2015, contabas cómo que estabas trabajando en un hospital con 250 camas, que era de Médicos Sin Fronteras, y de repente quedabas casi que sola manejando todo, ¿no? Porque había poco personal local. O sea, situaciones muy Sí. desafiantes. Sí, eso era un poquito, inclusive en esa situación era un poquito antes, cuando Sur Sudán no existía como tal, era parte de Sudán. Y sí, los recursos eran mínimos, eran la frontera con Uganda, eso que tú te estás refiriendo, en el pueblo de Kayokeshi, que digo pueblo, pero que tenía, bueno, la población que asistíamos eran miles y miles y miles, ¿no? Claro. Y era el único centro asistencial en un radio de, qué sé yo, 200 kilómetros más o menos, y donde no hay rutas, no había nada. Una situación bien compleja, sí. Más recientemente también estuviste en Brasil dirigiendo una unidad médica ahí de Médicos Sin Fronteras. Sí, estuve desde el año 2014 al 2017. Brasil, el escritorio de Médicos Sin Frontera en Río de Janeiro, tiene una unidad médica que se llama Unidad Médica Brasilera, por las siglas en inglés le decimos BRAMO. Y bueno, eso lo que hace esa unidad es sobre todo dar apoyo a todas las enfermedades olvidadas en el mundo, un apoyo técnico con especialistas en eso, en enfermedades emergentes y también todo lo que es contexto de violencia en contextos urbanos. Claro. Entonces estuve ahí trabajando y viviendo en Brasil durante 3 años, sí. La pandemia de coronavirus, ¿dónde te agarró? ¿En qué? Pues hasta 2017 estuviste en Brasil. ¿En qué estabas cuando se largó este problema? Mira, la parte esta de este año estaba en una emergencia en Camerún, que es
o también es una crisis olvidada entre un grupo francófono y otro anglófono dentro del mismo país que luchan por su territorio. Y estaba en medio de esa crisis que encima tenían una epidemia de cólera y estaba coordinando esa emergencia cuando surgen los primeros casos en China. Y la primera reacción fue, bueno, es lejos, no va a llegar, es poca cosa, capaz que es menos que el SARS. Y mira en lo que estamos hoy en día, Sí. ¿no? Pude llegar a casa porque terminé todo mi trabajo a fines de enero, en febrero, y me agarró la cuarentena en mi casa, en Punta del Diablo. Y Bien, sí, bien lejos del coronavirus. de ahí, bueno, comencé, bueno, apoyando a mis colegas en Uruguay, a mis colegas por el resto del mundo trabajando con Médicos Sin Frontera. Mi trabajo que podía hacer desde Punta del Diablo era apoyar con todo lo que era material bibliográfico que iba saliendo día a día y que la gente, tanto en Montevideo como en Minas o 33, donde están mis conocidos médicos, no tenían tiempo de estar revisando los últimos papers que iban saliendo, ¿no? Bueno, entonces esa fue una de mis funciones al inicio con el COVID, juntar información, ponerlos al tanto, armar un grupo con colegas de todo el mundo para irnos nutriendo de lo que era el coronavirus, ¿no? Y especialmente la enfermedad por COVID-19. Y en ese entorno es que empiezan a surgir países dentro de Latinoamérica muy complicados y que se veía que la crisis iba a ser muy grande, y es donde surge poder venir a colaborar a México, que ya desde el inicio se sabía que iba a ser uno de los países más golpeados, ¿no? Por diferentes motivos. Y bueno, y desde inicios de desde inicios de abril que estoy aquí en México, hace un mes exactamente. ¿Qué presencia tenía Médicos Sin Fronteras hasta ahora en México? Porque como decíamos, en Brasil tienen una unidad estable, en México también tienen alguna presencia así fija. Aquí en México hay una presencia de Médicos Sin Fronteras desde el año 85, desde el terremoto. Y desde ahí diferentes intervenciones, emergencia, atención a algunas catástrofes o simplemente crisis olvidadas, como son el Chagas, ¿no? Se trabajó mucho con proyectos de enfermedad de Chagas aquí, dando asistencia a diferentes comunidades rurales y periféricas. También actualmente a lo que se estaba dedicando toda la misión de aquí de México era sobre todo a dar apoyo a toda la población migrante que hacía todo el trayecto desde lo que es Centroamérica, cruzando por diferentes zonas, desde Guatemala hacia arriba, entrando en México y haciendo todo el trayecto del Tren de la Bestia, que creo que muchos de ustedes habrán escuchado, con el fin de poder llegar a los Estados Unidos y cruzar uno de los puestos de pasaje que es Tijuana, ¿verdad? Entonces tenemos una presencia acá en el país, conocíamos todo lo que era la frontera norte, Tijuana, Nuevo Laredo, que son diferentes zonas de paso. Y en eso era que desde hace unos 5 o 6 años nos estamos dedicando a trabajar con migrantes en albergues, brindándole atención primaria, de salud, apoyo psicosocial, etcétera. En total son 5 proyectos relacionados con migrantes en todo lo que es la ruta del tren, ¿no? Por donde ellos van pasando. Además de todo eso, estamos en el estado de Guerrero, que es una zona de sierras y de montañas muy perdida en zonas muy rurales y que es muy castigada por la violencia por diferentes grupos armados en la zona y donde la Secretaría de Salud de México no puede llegar. Ahí es que damos atención a comunidades totalmente fuera, digamos, del radar sanitario del país. Decías que Médicos Sin Fronteras tenía presente que en México iba a ser un país que iba a estar complicado, ¿no? Que por distintos factores. Es un país con una población muy importante, muy grande el territorio, tiene problemas de alta criminalidad, altísima criminalidad, ¿no? Otros, como decís vos, como el tráfico de tránsito de migrantes, que en muchos en muy malas condiciones humanitarias. A todo esto se suma que la postura, por lo menos la primera postura que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era como más bien laxa, ¿no? Se compartió bastante una conferencia en la que él mostraba unas estampitas religiosas como diciendo que eso era lo que iba a proteger al país, y quizá la respuesta no fue tan fuerte, por lo menos al principio, con medidas sanitarias, ¿no? Sí, eso se revertió en cierta forma, o hay un mensaje, digamos, desde el Ministerio de Salud que es
un poco diferente y es un mensaje que se hace todos los días en la mañana y en la tarde por cadena nacional y por la televisión, donde se van mostrando toda la evolución epidemiológica y donde se pasan mucho el mensaje de, aquí se le denomina su sana distancia. Entonces, el permanecer en su casa, el estar distante unos de otros, el uso de medidas de prevención, como el lavado de manos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ha habido como una vuelta en todo esto y como que el Ministerio de Salud ha tomado una gran relevancia viendo la situación que se estaba viviendo. Uh-huh. Yo decía en la introducción que el sistema de salud estaba saturado ahí en México. Estuve leyendo en crónicas, por ejemplo, de AFP, historias de personas que buscan dónde internarse, se encuentran con hospitales sin camas libres o sin oxígeno disponible, que los mandan a buscar otro hospital porque ahí no los pueden atender. También hay faltante de insumos, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Yo te voy a explicar o voy a comentar qué es lo que yo he visto, no lo que he leído o qué sé yo, ¿no? La situación acá en Ciudad de México, he visitado varios hospitales. El Ministerio de Salud ha hecho como un sistema de reconversión que se llama reconversión hospitalaria, donde algunos hospitales se mantienen como hospitales solamente por fuera de lo que es COVID. Otros le denominan híbridos, que atienden tantos pacientes con enfermedad por COVID-19 como cualquier otra patología, y otros que son los hospitales COVID. Sería como nuestro hospital español ahí en Montevideo, ¿no? Estos hospitales te podría decir que son alrededor de 10 en toda la ciudad, con muchísimas camas. Y a todo eso se ha agregado un apoyo, digamos, de la comunidad, por decirte de una forma, donde se han agrupado mucha gente, civiles, instituciones públicas, empresas, que han hecho como que han reabierto centros que los han reconvertido en hospitales. Entonces hay un centro de convenciones que se llama City Banamex, para los que conocen Ciudad de México verán, es un sitio enorme, gigante, donde lo han convertido en 845 camas para atender moderado y poder descongestionar. Por tanto, y también hay otro que está abriendo ahora con unas 200 camas también para moderados, que forma parte de un polideportivo y que tiene que ver con un circuito de ciclomotores, qué sé yo, acá en la ciudad. Entonces, con esta política de reconversión, crear más camas y eso, los hospitales que yo he visitado acá en Ciudad de México no los veo saturados. Sí, con muchas, digamos, dificultades de recursos humanos, mucha gente se ha infectado en el personal de salud, por tanto tienen que trabajar con una plantilla muy joven, con residentes o con recursos humanos que están sacando de otras áreas, ¿no? No solamente medicina interna o emergencistas, sino que recurren a todo, desde el dermatólogo, oftalmólogo, todas las especialidades médicas colaborando en la respuesta. Entonces, puede ser que hayan hospitales que sí que estén totalmente rebasados y saturados, pero quiero decir que día a día se van convirtiendo más camas para poder desaturar. El gran problema que tiene COVID-19 es que, y sobre todo aquí en México, que bueno, pasada la epidemia se podrá empezar a valorar más, es que tiene un nivel de hospitalización muy alto. Hay un 40% de hospitalización cuando a nivel mundial es un poco menos. Entonces, hay muchos pacientes que están llegando muy tarde con insuficiencia respiratoria, lo que le llamamos moderados, pueden ser catalogados también por otras, digamos, clasificaciones más como ya severos. Todo el mundo necesita oxígeno a alto flujo. Entonces, los requerimientos medicales son muy importantes. Pero para concretar tu pregunta, lo que yo he visto, repito, lo que yo he visto, no son hospitales desbordados de momento. Y eso que ya estamos en la zona en la fase de pico de la epidemia. Claro. Puede ser que hayan hospitales más lejanos o que no tienen no tienen las capacidades o no han recibido todo el supply, como tú decías, necesario. Lo que yo he visto, hay mucho equipo de protección individual, hay muchas medicinas, el oxígeno de momento está siendo disponible, por lo tanto no veo gran cosa por ese lado. Lo que sí vi gran dificultades fue en Tijuana, ¿no? Donde tú bien mencionabas al inicio que nosotros llegamos a abrir a un hospital que fue reconvertido de una cancha de básquet
fue reconvertido en una unidad de descongestionamiento hospitalario del Hospital General de Tijuana, que entra dentro de las categorías de hospital COVID, el centro de referencia allí en Tijuana para una población de unos más o menos 2,5 millones de personas, como el hospital COVID. Bien, Ahí María, nuestra situación, sí. te propongo hacer un breve corte y cuando volvemos nos metemos de lleno en Tijuana y en esta situación que vos estabas empezando a describir. México se acerca a los 40.000 casos de coronavirus, con casi 4.000 muertos, lo que, según las autoridades del país, sería el pico de la epidemia, con un sistema de salud que, ya nos decía nuestra entrevistada, que no está tan saturado porque ha trabajado, pero que sí ha tenido momentos de saturación y que en algunas zonas está particularmente comprometido. De esto estamos hablando con María Rodríguez Rado, que es médica, es infectóloga y es responsable de la respuesta de Médicos Sin Fronteras a la emergencia COVID-19 en México. María, hablábamos recién de, empezamos con Tijuana, ¿no? Con esta ciudad donde Médicos Sin Fronteras se hizo cargo ahora de una cancha de básquetbol que se reconvirtió en un hospital, en una unidad auxiliar hospitalaria. Estábamos antes de la pausa empezando a hablar de las complicaciones que tiene Tijuana, ¿no? Vos decías que en Ciudad de México no notabas que el sistema de salud estuviera tan colapsado, pero en Tijuana la cosa era distinta. Uh-huh. Sí, sobre todo porque, bueno, Tijuana forma parte de lo que es Baja California, ¿verdad? Que es uno de los 3 estados más golpeados por COVID aquí en México. En primer lugar está la Ciudad de México, el Estado de México en segundo y Baja California. Y dentro de Baja California tenemos a Tijuana con la ciudad de 1.800.000 personas más o menos, que es la que congrega más de la mitad de casos de todo Baja California, de todo el estado. Lo que sucede ahí es que, bueno, es una zona de paso, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, una zona muy permeable, digamos, de ida y de salida de Estados Unidos, y que tanto el estado de California del otro lado de la frontera, también en Estados Unidos, fue muy golpeado. Por tanto, se suman muchos factores para que el sistema de salud esté tan colapsado, los pacientes estén llegando en momentos muy críticos, digamos, muy pasados de días, y que el sistema público y privado también esté afrontando estas dificultades, ¿no? En Tijuana hay solamente un hospital público de referencia COVID, que se llama Hospital General de Tijuana, y también hay otros 2 privados que atienden todo lo que es lo que se llama aquí el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Es decir, todo aquel trabajador que haga su aporte, como si estuviera hablando del BPS, tiene acceso a ese tipo de atendimiento. Todo aquel que es un trabajador informal, que no aporta y que no está trabajando en ningún sector, ese le corresponde más que nada a la salud pública, ¿no? Y que estamos hablando de casi que la mitad de la población en niveles de pobreza a nivel de todo México. Así que se imaginarán la carga de la salud pública que existe en este país. Tijuana, una ciudad además... Perdón. Sí, perdón que te interrumpí, pero para sumar a lo que venías contando, Tijuana, una ciudad fronteriza, con muchísimos migrantes, muchísima población en la calle, como decíamos en la introducción. Hay que sumar también un crimen organizado muy fuerte, ¿no? Tiene un altísimo número de homicidios la ciudad. Sí, exacto. Es un conjunto de factores que hace que no haya un acceso real a la salud en la zona. Y más hablando de una epidemia como esta, ¿no? El trabajador del changador, el que trabaja día a día, sigue saliendo. Allí no hay un distanciamiento como tal. Hay mucha gente en la calle todavía, ¿no? Y eso se nota a nivel hospitalario, que está totalmente lleno. El Hospital General de Tijuana tiene una capacidad de unas 230 camas y estaba totalmente rebasado hace 2 semanas cuando llegamos nosotros, y donde se nos pidió una ayuda para poder descongestionar. Es así que había un cuadro de básquet que se llaman Zonky, que tienen un estadio de básquetbol, que una organización civil que se llama Apoyemos a Tijuana lo estaban reconvirtiendo para poder colaborar con el sistema público, pero bueno, no tenían capacidad de hacerlo funcionar, no tenían recursos humanos. Ahí es que nosotros entramos en acción, digamos, para poder ajustar todos los detalles para que sea una unidad descongestiva
del Hospital General y también del sector privado en caso que lo necesitaran, y que, bueno, recibir pacientes referidos por ello, aquellos que nosotros pudiéramos atender como moderados, es decir, todo aquel que necesita una atención hospitalaria, un cuidado médico o continuar con su terapia de oxígeno, que era lo que más se estaba necesitando y que estaban colapsando. Ya no tenían más capacidad de admitir pacientes con insuficiencia respiratoria para poderlos colocar en oxigenoterapia. Así es que comenzamos las actividades hace 7 días, una semana. Y bueno, va bien. Ha sido lento al inicio porque por diferentes factores dentro del propio hospital de Tijuana, para que se hagan una idea. Casi toda la mitad de la plantilla de médicos quedó reducida, toda la plantilla, quiero decir, quedó reducida a la mitad, y trabajando con personal muy, muy joven, muy junior, ¿no? Inclusive con residentes, porque muchos del personal sanitario fue o infectado o con factores de riesgo por los cuales no podían estar al frente de este tipo de patologías. Así es que nosotros visitamos el hospital todos los días, colaboramos con ellos en el round médico, vemos qué pacientes están dentro de los criterios para poder ser referidos a la unidad de descongestión que operamos nosotros, e inclusive colaborar con ellos en todo lo que es historia clínica, transferencia de paciente, camilleros, hacemos de todo para poderlos colaborar porque no tienen mucho staff. Entonces, en base a eso es que estamos recibiendo día a día pacientes y también estamos dando altas. Ya vamos en esta semana con 5 altas como pacientes recuperados en aislamiento para su casa. Cosa que nos alegra mucho, ¿no? Sí, claro. Y yo decía el tema de entre las complicaciones que tiene Tijuana, el tema del crimen, ¿no? Decía que hubo muchos que tienen un porcentaje elevado de homicidios. El año pasado hubo 2.100 asesinatos solo en Tijuana. ¿Es una preocupación que ustedes tienen, el tema de la inseguridad? ¿Toman precauciones al respecto? Sí, tenemos, bueno, todas las reglas de seguridad, pero más ahora concretamente, la pandemia ha llegado a tal punto y ha entrado en todos los sectores que la preocupación máxima a nosotros es mantener la distancia, o sea, el tema de confinamiento y de no visitar diferentes zonas o de no salir, pasa más por un tema de sanitario que de seguridad, digamos, público por Claro. crimen, ¿verdad? Susana distancia. En todos los lugares donde vamos, por supuesto que tenemos todo el análisis de riesgo, donde el personal se puede movilizar y donde no, qué horarios, qué zonas, etcétera. Pero ahora directamente, si bien está hecho ese análisis, directamente no salimos más que del hotel donde estamos todos alojados, que son unas 70 habitaciones de un hotel solo para nosotros, y de ahí en coche o en transporte solamente nuestro al hospital y del hospital a la casa, y todo lo que es comida, hotelería, todo eso es aportado por Médicos Sin Fronteras. O sea, el personal que va a trabajar directamente no sale porque necesitamos mantener la distancia, ¿no? Claro. Lo último que te quería consultar, en Latinoamérica uno tiende a pensar que estamos entrando en el invierno, porque tiende a pensar en Sudamérica. En México no, en México están al revés, sale en primavera, ¿no? Eso puede ser parte de por qué se cree que están entrando o sea, están entrando en el pico, decías vos, de la epidemia. O sea, de acá para adelante la idea es que empiece a bajar, entre otros motivos por la temperatura. Sabes que es muy difícil de predecir. Primero, porque acá hay un sistema de epidemiológico que se llama sistema Centinela, que el número de testeo es bastante bajo, es uno de los lugares más bajos de todo el mundo donde se hace el test. Y al ser Centinela no te muestra el número total de casos que pueden haber, o ya sea asintomático o asintomático, lo que sea. Entonces, sí se testa a todo paciente que ingresa al hospital y al 10% de los que visitan una clínica o lo hacen por teléfono o lo que sea como caso leve. Entonces, esto todo se tiene que extrapolar para ver exactamente los casos. Cuando tú decís los 40.000 casos son basados en este sistema Centinela. La realidad es que esto hay que multiplicarlo por varios, inclusive por 4 veces más, Claro. ¿no? Para tener un estimativo general
de lo que hay, ¿no? Hay alguna polémica incluso en cuanto al número de muertes, ¿no? Hay organizaciones de médicos que dicen que en el DF, por ejemplo, serían bastantes más de los números oficiales. Sí, hay varias polémicas, ¿no? Y no te sabría decir yo directamente porque te hablo de lo que yo veo, ¿no? Y de la colaboración que hay, sobre todo en Tijuana, donde somos operativos. Acá visito hospitales, tengo charlas con mi colega, visito pacientes, etcétera, pero no tengo digamos, una relación de operacional, ¿no? De estar con las manos en la masa. Entonces, lo que sí te digo, que hay, creo que pasado la epidemia, ojalá que pase pronto, pero pasado se podrá analizar cuáles fueron digamos, los modelos operacionales o de epidemiológicos adecuados en todo el mundo, ¿no? Nadie tiene la llave de momento. Claro. Pero sí decirte que es una preocupación muy grande de que esto pueda ir por picos, que ahora descienda y que se vaya hacia otras ciudades. Lo estamos viendo que están incrementando mucho en otros lugares, como puede ser el estado de Veracruz o en otras zonas, ¿no? Villahermosa, etcétera. Entonces yo creo que esto va a ir por pico y hasta que realmente no se crea un poquito de inmunidad, que se está viendo que también está haciendo lo que llamamos a nivel de infectológico la inmunidad rebaño, no está siendo tal como se pensaba hace un mes. Entonces, a nivel de España estamos viendo que esta incidencia ha sido de un 5% en toda la población. No sabemos lo que va a pasar en México, lo que va a pasar en Latinoamérica. Yo creo que lo mejor es continuar con las medidas de aislamiento, las protecciones generales, el lavado de manos, todo lo que son las medidas de precaución de no estar en aglomeraciones para poder cortar la cadena. Pero no te sabría decir cómo evolucionar. Está siendo una forma muy rara como viene todo en México, que nunca llegó a tener una curva totalmente exponencial. O sea, es rectilínea, pero no llega a rectificarse del todo. Claro. Decimos que estamos ahora en la meseta acá en Ciudad de México. Ojalá que sea así, que empiece a bajar. Es verdad que hace 2 días que estamos más o menos con el mismo número. No así en Tijuana, que sigue subiendo y ya estamos reportando, estamos llegando a los 1.360 casos acumulados reportados, basado en este modelo Centinela, como decía, pero con 311 fallecidos. Estamos hablando de un 20% de mortalidad. Es una cosa abrumadora. Y con una carga hospitalaria alta que te comentaba, pese a la descongestión que estamos haciendo, con una población con unos factores de riesgo altísimos. México es uno de los países con más número de pacientes diabéticos e hipertensos en el mundo. Entonces tienen una comorbilidad asociada que hace que los pacientes, esta teoría de que solamente el 20, el 25% se puede llegar a ser hospitalizado, aquí en Tijuana es el 46% son hospitalizados, o sea, es altísima. Entonces hace toda una sobrecarga al sistema de salud, personal que están infectados, personal nuevo que llega. Bueno, es una serie de condimentos que hace que esto sea sumamente complicado y que por eso nosotros estamos presentes ahí. María Rodríguez Rado, médica, infectóloga uruguaya, responsable de la respuesta de Médicos Sin Fronteras, la respuesta a COVID-19 ahí en México. Oriunda de la 33, te llegan algunos saludos de la audiencia desde allá, desde el departamento. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes y un saludo enorme a mi pueblo, por supuesto. Gracias.